y les comparto mi experiencia como ateo. En mi caso fui, como lo comentaba Armando, de los que nací ateo, y yo decía como que, ¿de qué están hablando todos los demás? Muy bien, en lo que va llegando la presentación puedo ir platicando sobre qué voy a tratar. En mi caso particular va a ser sobre la tolerancia y el ateísmo. Antes de empezar, me encantaría plantear un contexto histórico respecto de qué significa la tolerancia, cómo empieza a construirse el concepto de esta y cómo va evolucionando a lo largo de un rato. Antes que otra cosa quiero platicar. En un concepto feudal, por ejemplo, el monarca, el rey, se supone que estaba elegido nada más y nada menos que por Dios. Por tanto, el pueblo estaba obligado a hacer única y exclusivamente lo que el rey dijera. En este contexto, conceptos como el de justicia no tenían otra cabida más que hacerle justicia al rey. El ciudadano, es más, no existía ni siquiera el concepto de ciudadano, el súbdito no era más que un punto, ¿cómo se dice? Un cero a la izquierda. ¿Por qué? Porque el ser humano, el hombre como tal, no tenía ningún valor. Su único valor posible se encontraba en función de qué tanto podía servir y alabar a Dios. En función de este concepto, por ejemplo, se planteaban situaciones como si un siervo de pronto veía que su vecino le comía 10 metros a su terreno, la forma de reclamarle a las autoridades para que el otro se regresara a los 10 metros era ir a la corte del rey a pedir justicia para el rey. ¿Cuál tenía que ser su argumento? El rey me designó de tal a tal punto. Por tanto, exijo que se le haga justicia al rey para que se cumpla lo que él dijo desde el principio. Y era la forma en la que el otro lograba que se regresaran esos 10 metros de tierra. Esto es, el súbdito no tenía en el fondo ningún derecho. Es más, ni siquiera era propietario de la tierra. La tierra siempre pertenecía al rey. Este elemento es importante por lo siguiente. Como los reyes y los príncipes eran los encargados de Dios para atender, digamos que toda la tierra, con el advenimiento del comercio, justamente ya que lo mencionaban hace rato, cuando fracasan las cruzadas y se cierra la línea de comercio a través de Medio Oriente, con lo que se limita el comercio de especias, ciudades-estado como Venecia, Génova, Nápoles, empiezan a construir un comercio muy privilegiado en función de la tecnología marítima que tenían en ese momento, y logra que comerciantes empiecen a generar mucho más dinero, incluso que el príncipe, incluso que el rey, con la capacidad de pagar mercenarios, ejércitos propios para poder defender sus ciudades-estado. En este contexto, donde ya el comerciante tiene la capacidad... Un segundo. Muy bien. Voy a hacer el paréntesis para entrar al concepto de tolerancia. De acuerdo con la Real Academia Española, tolerancia, en sus acepciones 2 y 3, es el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Esta parte de contrarias a las propias es como un elemento muy importante. En su tercera acepción es el reconocimiento de inmunidad política para quienes profesan religiones distintas a la admitida oficialmente, y este concepto aplica con más precisión en países menos tolerantes a las religiones. Para dar un ejemplo, Egipto, que es ampliamente musulmán, le da este tipo de inmunidad a los cristianos, a los judíos, siempre que demuestren que están llevando su religión y que no caen en el concepto de apostasía. Pero hay otro elemento importante que mencionaba en su momento Jesús Reyes Heroles, y era que tolerancia tiene que significar en muy buena medida cuando logras aceptar algo que te está doliendo. Si no te está doliendo, no estamos en el concepto de tolerancia. Esto es,
cuando aprendemos a soportar el dolor que nos está causando la contraparte, en ese momento sí estamos entrándole en los ámbitos de tolerancia. Y voy a abundar en esto más adelante, pues sobre todo por lo que comentaba Martín Bonfil en la mañana. También dentro del contexto de las definiciones, otro elemento muy importante, en la segunda acepción dice que es el respeto a las creencias diferentes, etcétera, y también habría que cuestionarse qué es respeto. Igual en la Real Academia menciona la parte de venerabilidad, o sea, la veneración que hay hacia algo o a alguien, y en su cuarta acepción es el miedo que se le tiene a una situación. Esto es, en alguna medida también el respeto implica cierta coerción o autocoerción en este caso. Muy bien, retomando la parte del contexto histórico. Cuando los mercaderes tienen la posibilidad de tener mucho más dinero y poder que el príncipe, en ese momento se empieza a cuestionar la posibilidad de que qué tal que el gobierno no lo hagan los reyes y los príncipes, y se empieza a financiar a intelectuales, a artistas, a una cantidad de gente que empiezan a cuajar la idea de un nuevo modelo de gobierno. Esta idea de nuevo modelo de gobierno está cuajando a lo largo del Renacimiento, aprovechando las crisis existenciales que tenían en su momento la religión católica con el advenimiento del protestantismo, y lo que sucede ahí es que dan la pauta para, me estoy saltando algunos años, para más adelante en la Ilustración por fin empezar a construir ideas tan inverosímiles como suponer que el gobierno no tiene que estar regido por Dios o por un representante de Dios. Y las ideas eran muy innovadoras en ese momento porque era perfectamente inconcebible. Poco antes de la Ilustración perdías la cabeza si te manifestabas en contra de la autoridad, del concepto de Dios o cualquier cosa similar. Y es hasta la Revolución Francesa donde por fin se derroca a un rey en forma exuberante y se le da el mensaje al mundo de que los reyes pueden caer con toda certidumbre. Y aparece la Carta de los Derechos Humanos que por fin establece para el resto del mundo que los seres humanos podemos nacer libres, incluso de Dios, o de las obligaciones para con Dios, y en función de esta libertad se empiezan a construir nuevos sistemas económicos. Aquí me atrevo a lanzar una hipótesis, quizá algún economista o politólogo me haga una pertinente corrección, pero en aquella conferencia donde se divide en la izquierda los jacobinos y en la derecha los girondinos, los jacobinos eran los promotores de la libertad de pensamiento. Los girondinos, defensores del rey, estaban en la posición del conservadurismo más acérrimo. Esto es, el rey es la autoridad única posible porque está emanada de Dios. Los otros decían, no necesariamente, es el pueblo el que puede decidir quién es el rey. Y de hecho, y esta es la parte que a lo mejor entra en polémica hacia adelante, un gobierno como el de los Estados Unidos en alguna primera instancia nace como un gobierno de izquierda y no de derecha. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando revisamos a Thomas Jefferson y su concepto constitucionalista, se basa completamente en las ideas en las jacobinas, donde se plantea la libertad de todos los hombres y los conceptos de igualdad. Y es más, el concepto de libre empresa también era parte de esa libertad. Esto es, en las monarquías, las empresas o las pequeñas fábricas eran concesiones del rey. La propuesta era, no, podemos construir nuestras propias fábricas, tener iniciativa privada y construir nuestra propia riqueza que no depende estrictamente de lo que diga el rey que yo debo hacer. Pero es otro concepto, para no salirme de tema. Muy bien, y un último elemento que me estaba faltando era el concepto de modernidad, en el que no voy a abundar demasiado, pero es el concepto a través del cual empezamos a construir los conceptos de democracia.
Las democracias, en estricto sentido, se supone que nos deberían permitir la libertad de poder creer y pensar lo que se nos hinche la regalada gana, siempre que respetemos la idea del otro. Aquí confluyen incluso ideas de tipo masónico, ideas también judías en los conceptos de gobierno y una mezcolanza de diferentes puntos. Pero la parte verdaderamente importante es que es justamente después de la modernidad cuando podemos concebir la idea de que si mi hijo decide estudiar la carrera que se le hinche la gana, es perfectamente posible. Antes no, antes tenía que ser una decisión del padre, quien a su vez estaba gobernado por el rey, quien a su vez estaba gobernado por Dios. Esto es, Dios se supone que permeaba toda la economía, la filosofía, la política, la moral y absolutamente todo. Desde la modernidad ya no es necesariamente así. Otro elemento importante histórico para poner en contexto los conceptos de tolerancia, los podemos ver, me lo voy a tratar de llevar muy rápido esta parte, del lado de la colonia. En la colonia, no, digo, es exactamente el mismo sistema feudal transportado a América, y aquí lo que obtenemos es que durante la colonia se viene junto con este proceso de conquista la Inquisición. Pero la Inquisición, hubo una ocasión una persona religiosa que me reclamaba, no, es que nada más mataron como a 19 personas, aunque hubiera sido una, o sea, no tenía por qué suceder. Ahora, ¿a qué tipo de personas buscaban? No buscaban a indígenas, a quienes ya consideraban idólatras, buscaban normalmente a gente de tipo judío o incluso musulmán para hacer ese tipo de pesquisas. Pero por lo mismo se quedaron cuajadas a lo largo de las tradiciones una cantidad de cuestiones, como el hecho, por ejemplo, de que a la fecha podemos llegar a una carnicería y encontrarnos con los chorizos en exhibición, porque era una costumbre de que cuando llegabas a la carnicería, el carnicero te acercaba un pedazo de chorizo y si no comías, era altamente probable que fueras judío y cayeras en la Inquisición. La Reforma, que es la que sí toma los conceptos de modernidad a través del gran movimiento neoliberal, ¿qué pasó? Liberal, que llevó Benito Juárez y toda una comitiva en lo que a mí respecta, grandes hombres, construyen aquí en México por primera vez verdaderamente el concepto de Estado laico, el cual era bastante complejo de definir incluso en aquel momento. Hago el paréntesis muy rápido, la independencia estaba planteada desde la perspectiva de un Morelos, por ejemplo. Morelos decía, México tiene que ser un país católico, y entonces no va ni por casualidad con las ideas de reforma que planteaba Benito Juárez. Ese es el gran mérito que le debemos a don Benito. Más adelante se viene el porfiriato, no había mucha tolerancia en el porfiriato, era algo un poco más parecido a un sistema fascista, donde no podías tener una opinión distinta del sistema. No voy a abundar en esa parte. Se nos viene la revolución, que ahora sí se retoma la posibilidad de poder cuestionar absolutamente una cantidad de cosas, incluso, por ejemplo, en su momento el estado de California, del norte, de Baja California, iba a decir norte, no, está equivocado, de Baja California, se constituyó como estado socialista, lo cual también era un concepto totalmente innovador en aquel momento. Y se da la pauta, la premisa para construir nuevos valores, retomar ciertos conceptos de la Constitución del 57, pero con la modernidad de la Constitución del 1917. ¿Y qué sucede? Que como resultado de esta revolución obtenemos la Constitución, que en su artículo 3 nos ofrece una educación de tipo laica. Esto es mismo concepto de la reforma. Tú puedes creer lo que tú quieras, siempre que respetes el derecho del otro a creer en lo que se le hinche la regalada gana. Es en el fondo del concepto. Y es el fondo, en buena medida, del Estado laico. Y adicionalmente, y es parte de lo que comentamos en el Congreso previo, de ahí la importancia de defender los artículos 24 y 3 de la Constitución para que no se pierda ese carácter laico. Pero nos lleva la revolución al maximato, y el maximato construye
para bien o para mal, la guerra cristera. ¿Por qué? Porque se da la intolerancia, en este caso, contra las instituciones religiosas, y pues fue darle un golpe al avispero porque se armó la gorda. ¿Y qué sucede? Que a partir de ese momento empiezan a nacer grupos aquí en México de promoción de intolerancia hacia cualquier cosa que no venga de la iglesia. Y aquí me animo a hacer algunos planteamientos. A la fecha tenemos grupos, partidos políticos, que están muy enfocados a ser enemigos de el Estado laico, de la libertad religiosa y de la libertad religiosa no, de la libertad de pensamiento y de cualquier cosa que se aleje de los conceptos que no provengan de la religión. Grupos como los Tecos, el Yunque, muchos grupos panistas, la mayoría del PAN y otros tantos. Ya abundaré en esa parte. Y en el México contemporáneo se supone que ya tenemos mucha más tolerancia. Sí, indudablemente hubo avances muy importantes, y sin embargo seguimos teniendo una cantidad de intolerancia a diferentes aspectos. En el aspecto religioso, si bien sí ha habido más tolerancia en el sentido de que ya es posible o más factible llegar a la Secretaría de Gobernación y registrar una religión nueva, asimismo ha habido gobiernos que se hacen de la vista gorda cuando hay represión de ciertos grupos religiosos contra grupos religiosos más pequeños. Para dar una idea muy clara, en el caso de Chiapas, cuando alguien se cambió a una religión cristiana y ya no quiere aportar dinero para la fiesta del Santito, de pronto van y le queman la casa o le hacen algún tipo de tarugada. Quisiera empezar a plantear cuál es el contexto actual de la intolerancia religiosa. Quiero empezar por un elemento que para mí personalmente es importante. México no es solamente un país mayoritariamente católico. Contamos también con un montón de creencias que enfoqué aquí, como el chamanismo. Yo participo, lo digo con todas sus letras, en ceremonias de sanación wixárika, por ejemplo. Me encanta participar también en ceremonias rarámuris y cosas por el estilo. Y si bien son creencias que no comparto, es decir, yo no puedo creer en Caullumari, sin embargo, estoy obligado a respetar la creencia que tienen estos pequeños grupos, que además no le hacen daño a nadie, que esa es una de las situaciones. Sin embargo, es importante cuestionarse qué tanto respeto se le está dando a este tipo de creencias. Esto es, muchos de los grupos religiosos que piden respeto a las creencias son casualmente los que no están respetando las creencias de estos pequeños grupos, llegando a grados donde les quieren quitar de pronto el área de Viricuta y cosas por el estilo, que son sus centros sagrados. Es como confiscar el Vaticano para hacer pozos de petróleo. También tenemos otro elemento bien importante, y lo mencioné recientemente para un programa de televisión, donde los ateos hemos crecido en cerca de 8 veces. Las religiones monolíticas están perdiendo a sus agremiados, se están dispersando rápidamente, están teniendo bajas importantes. Muchos de esta gente que abandona las religiones monolíticas o abrámicas, que es como yo lo defino, se están pasando a movimientos de tipo New Age, yoga, budismo y cosas por el estilo. Esto es, sin dejar de ser necesariamente religiosos, entran en una dinámica que ya es bastante diferente, pero que sí tiene mejores niveles de tolerancia, sobre todo en las áreas urbanas y no tanto en las áreas rurales. Y otro elemento, que también están apareciendo una cantidad de grupos derivados también del New Age, que traen filosofías donde están buscando sustituir el concepto de Dios por conceptos como el universo, y es que es el universo el que confluye y permite que se cumplan tus deseos y cosas por el estilo, pero es una religión disfrazada. Pero hay muchísima tolerancia porque el discurso de pronto pareciera científico, nada que ver, por supuesto, y digo, no tengo que explicarlo en este congreso. Y otro grupo que se va hacia el esoterismo, gente que se va hacia la lectura del tarot, los signos zodiacales y todo ese tipo de situaciones, para los cuales ha habido muchísima tolerancia a lo largo de todo el siglo XX y lo que va del XXI.
Otro elemento muy importante que vale la pena revisar es que, y también está sometido a discusión, los gobiernos, entre más totalitarios, fascistas o fundamentalistas, por definición tienen un menor índice de ateísmo. Esto es, aquellos gobiernos que tienden a tener mucho más desarrollo tecnológico, más desarrollo en educación, en libertad de creencias, en automático empieza a abundar el ateísmo como por arte de magia. ¿Qué sucede en este caso? Que sí me animo a plantear que si queremos construir una sociedad civilizada, lo primero que tenemos que defender son las libertades, el concepto de la diversidad. Si defendemos estos dos conceptos, libertades y diversidad, estamos ampliando las posibilidades de que el ateísmo se expanda por sí solo sin hacer demasiado esfuerzo, y se comentó en algún otro momento. Es increíblemente difícil convencer a un religioso, difícilmente lo va uno a lograr. No hay más que sembrar la idea, y si cuaja, qué bueno, y si no cuajó, también. Pero la mejor forma de promover el ateísmo es dando oportunidad a las libertades. Y aquí hago también un paréntesis. Perdón, yo soy una persona de izquierda y por eso de pronto soy medio peyorativo con las derechas. A la derecha normalmente le gusta hablar del término libertinaje para tratar de decir es que ya tiene demasiada libertad, tal o cual concepto. En el fondo, en mi perspectiva, no existe eso. El libertinaje no es más que un peyorativo a las libertades. Y es uno de los puntos con los que difiero de Martín Bonfil, que es, yo creo que las libertades no deben tener límites más que el del derecho ajeno. De ahí en fuera no hay otra situación. Con sus bemoles, lo veríamos más adelante. Muy bien, aquí tenemos un mapa muy sencillo. Entre más rojo o cafecito se encuentre, es más la intolerancia religiosa, y entonces podemos ver cómo, sobre todo en el área de Arabia Saudita, de Egipto, ¿qué zona es esta de acá arriba? Todos los que eran Pakistán, Afganistán, todos los están, ahí están, entre los más represores. Nos encontramos, por ejemplo, también en África tiene muchísima intolerancia en una cantidad de sentidos, pero también México se encuentra ubicado dentro de intolerancias parecidas a varios países africanos. Cosa curiosa, un país como la ex Unión Soviética, como Rusia, que viene de un proceso ateo, contra que era forzado, también tiene muchísima intolerancia en este momento, pese a que son en este momento los líderes en el espacio. Incluso, no sé si se alcance a ver, pero Francia también presenta cierto nivel de intolerancia por los conflictos que tienen con el Islam, donde les están buscando impedir el uso de velos o burkas a las mujeres, y se considera como parte de la intolerancia. En el fondo deberían tener derecho a lucir sus burkas y sus velos. Pero aquí viene uno de los datos importantes. Existen algunos estadísticos que plantean la posibilidad de que en los próximos años, quizá entre 20 y 50 años, países como Australia, Suecia, Finlandia, Inglaterra incluso, Sudamérica no, quizá Canadá, no recuerdo Canadá de hecho, pero los que les mencioné al principio sí, es posible que desaparezca prácticamente las creencias religiosas, porque son países donde el desarrollo económico y el desarrollo de las libertades están permitiendo que la gente ya no tenga ninguna necesidad de tener creencias, y en casos como los de Holanda hay el registro de que las iglesias se están convirtiendo en bibliotecas a falta de feligreses, lo cual personalmente me da mucho gusto. Muy bien, ya más o menos vimos un poco cómo se encuentra a lo largo del mundo la cuestión de la tolerancia, pero quiero centrarme en tres aspectos que me parecen importantes. Uno, en su momento, en la Alemania nazi, Alemania era un pueblo sumamente culto, a la fecha lo sigue siendo un pueblo sumamente culto, era muy leído e instruido,
y aún así cayeron presas del nazismo, que se daba las puntadas de quemar libros, de hacer persecuciones sin ton ni son. Y de hecho me atrevo a hacer el siguiente comentario. Esta semana, la pasada, si me no recuerdo, Al-Azraqui, el comentarista de televisión, hacía una acusación directa, es que todos los de la izquierda son los encargados de la desestabilización del país, y todos ellos son anarquistas, y todos ellos... Y casualmente, y yo le escribí directamente al respecto, Hitler decía exactamente lo mismo de todos los judíos. Y si somos un poco más revisores, nos daríamos cuenta de que los judíos, pues hay judíos ateos, hay judíos buenos, judíos malos, sí hay judíos usureros, hay judíos que tienen aprisionado el sistema bancario, claro que sí, pero no son todos los judíos. De igual forma, ni todas las izquierdas, ni todas las derechas, es equivocado hacer totalitarismos de cada uno de los conceptos. Y el otro elemento que quiero abordar también es el del fascismo franquista. Este me es importante por lo siguiente. Cuando Franco derroca a la República Española, de alguna forma está dando un precedente muy importante en donde se establece o se busca dar como contundente nuevamente que es el rey el único con los derechos divinos para gobernar. Las ideas franquistas se migran a México desde la época cardenista, y si revisamos, por ejemplo, discursos como los de Manuel Gómez Morín en la fundación del PAN, él hace una referencia de que los gobiernos de Lázaro Cárdenas, de Juárez, fueron como lo peor, no hicieron más que desestabilizarnos, porque cuando estábamos en la colonia estábamos en el mejor estadio posible, nuestro dinero valía, nuestras propiedades, no sé qué, y es totalmente contrario a las ideas cardenistas y de Juárez. Es más, a la fecha, que todavía entiendo que en ciertas escuelas particulares se estila que los niños, en lugar de decir voy al baño, dicen voy al Juárez, lo cual es bastante peyorativo. Pero mucho de este fascismo franquista llega a México, se apuntala, y lo vemos más adelante reflejado a través del movimiento sinarquista, y más adelante el movimiento sinarquista se convierte en grupos como el Yunque, que son grupos que están perfectamente encargados de atacar directamente a cualquier idea de izquierda, masónica, atea, homosexual, etcétera. Les comparto una experiencia personal. Alguna ocasión me hacen una invitación a empresarios juveniles, supuestamente era una conferencia. Yo dije, qué padre, yo sí creo en la libre empresa y no sé qué, y que la manga del muerto. Voy a la mentada conferencia, y los panelistas eran solamente gente panista, el presidente municipal, creo que de Naucalpan, el presidente municipal de no sé dónde, puros panistas. Empieza el discurso uno de ellos y hace el planteamiento. Empezó de la siguiente manera: Satanás ha entrado al gobierno del Distrito Federal, Cristo nos pide que expiemos a los... Y cuando estaba yo escuchando eso, después de 20 minutos de un discurso a ese nivel, donde no le fue bajando, le fue subiendo, no, yo quedé espantadísimo. Y dije, este cuate se le botó la canica, pero terrible. Acababa de entrar en aquel momento el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas al Distrito Federal. Viene el segundo conferencista y supongo, bueno, este cuate va a decir, no, chavos, porque éramos jóvenes prácticamente todos, chavos, no se preocupen, aquí el compañero se le subieron las cucharadas. No, al revés, le sube al nivel de discurso, y es que Cristo nos está pidiendo que actuemos contra esta gente y contra los cerdos rojos y ondas por el estilo. No, yo estaba pero espantadísimo. Pasa un chavo a la hora del receso, güerillo, el dato me es importante. Oye, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo ves? Yo pensé, él era más chavo que yo, pensé que él, como más joven que yo, estaba buscando algún tipo de consejo, de orientación, alguna cosa por el estilo, y le expresé muy suavecito, muy tímido, mi punto de vista. Híjole, yo como que no es lo que yo quisiera, creo que están equivocados, por eso. Muy bien, muchas gracias, con permiso, me deja su tarjeta y se pasa a otro grupo, y estuvo dando saltos en una cantidad de grupos.
Hasta el 2006, por participación política y después de que leí el libro de El Yunque, de Delgado, ¿cómo se llama? Se me olvidó su nombre, ahorita me acuerdo, pero el libro es el del Yunque. Me di cuenta que había estado yo en una sesión de scouting de El Yunque para el ejército de los pájaros azules, que buscaban justamente agrupar a chavos con tendencia súper católica, que estuvieran súper apasionados por esta situación, y me doy cuenta, a través de otros niveles de información, de que resulta que quienes somos ateos, quienes expresamos nuestras ideas así de manera libre, estamos siendo fichados a lo largo de 500 formas, 500 razones para decir fulano es rojo, es de ateo, es homosexual, y vamos teniendo una especie de tachecitos en listas, de manera que empresas como Bimbo, Jumex y otras por el estilo impiden de pronto ascensos, impiden el avance profesional de los individuos. Luego platico de este otro elemento. Las caricaturas son mías, son ya un poco viejas. En su momento, cuando me di cuenta de que Lorenzo Servitje, como parte el dueño de Bimbo, financia muchos de estos grupos panistas, yunquistas, etcétera, grupos sumamente radicales. Bueno, fue que me permití hacer esta caricatura, dando a entender que el osito Bimbo no es tan blanco como lo pintan. Pero la intolerancia se permea a través de ámbitos como la política, la religión, la cultura, la educación y, por supuesto, el ateísmo. Muy breve, en política esto es clarísimo, el concepto de democracia, y creo que va a estar en una lámina más adelante, pero lo adelanto. Para la derecha mexicana, el concepto de democracia es: tú puedes elegir el gobierno que tú quieras siempre que no sea de izquierda. Ese es el concepto de democracia de las derechas desde mi punto de vista. Por lo mismo se encuentra vetada la política. En la política hay una marca muy clara entre quienes, como si estuviéramos en plena Revolución Francesa, girondinos y jacobinos. Está la cosa muy parecida. Por supuesto, en religión, y aquí me atrevo a hacer el planteamiento, cuando tú tienes la religión correcta, entonces accedes rápidamente a ciertos puestos, puestos en las empresas privadas, en cargos públicos, etcétera. Por eso es increíblemente difícil escuchar a un político que defina su verdadera situación de creencias. En la cultura, por ejemplo, tenemos el caso, lo mencionamos también el congreso pasado, se me olvidó el nombre del dibujante, pero hubo un dibujante, a ver si me acuerdo ahorita, que hizo un dibujo a lápiz de Juan Diego, donde en la tilma tiene, en lugar de a la Virgen de Guadalupe, a Marilyn Monroe, y hace la exhibición en Guadalajara, en un momento en el que estaba Juan Sandoval Íñiguez a cargo de la arquidiócesis, y en esa misma noche, después de la inauguración, llega un grupo de chavos del tipo tecos, entran a fuerza a la galería y despedazan la obra pictórica. La policía los detiene, muy calmadamente los lleva a la delegación, y en automático llega Íñiguez diciendo: no, si aquí los muchachos no hicieron nada, a ver cuánto es, paguemos la fianza, y aquí no ha pasado nada. En este caso, por ejemplo, una persona muy de derecha, como lo era se me está olvidando el nombre. El que fue presidente del PAN, ¿quién? No, ahorita me acuerdo de su nombre, lo traigo tergiversado. Hacía la referencia de que no, es que es de muy mal gusto esto de que hayan hecho esta obra, es que hay límites, eso no se puede permitir. Y justamente Jesús Silva Herzog decía: momento, justamente la tolerancia es admitir aquello que nos duele. Si no nos duele, no tiene chiste, no es tolerancia. Ese es justamente, si están atentando contra una creencia mía porque lo expresaron de esa manera, me tengo que aguantar porque la contraparte tiene el derecho de libertad de expresión.
y yo tengo el derecho de expresar a través de otro tipo de formas mi inconformidad con la obra, pero no destruirla. Ese es el concepto. Ahorita me acuerdo de este panista, que le tengo mucho respeto porque era una persona muy culta. También en la educación estamos viendo cómo hay elementos muy, muy importantes que son parteaguas. En la zona del Bajío se ha estado planteando en muchísimos momentos, ha habido quema de libros de biología en el Bajío, y están buscando que se suprima, por supuesto, conceptos como la evolución de las especies, de hecho ya se eliminaron la mención de Marx, de Mao, del Che Guevara en estos libros, y el concepto es, no importa si estás o no de acuerdo con ellos, hay que conocer los puntos, saber más o menos de qué estaban hablando. Pues ya se eliminaron este tipo de temas. Y otro elemento importante en la educación, que estaba coordinada por el Bester Gordillo en contubernio con Marta Según y todo el grupo aquel panista, ¿qué hicieron? Que entre otras cosas se eliminó las materias como las de filosofía, y se incluye un librillo que no me acuerdo en este momento cómo se llamaba, pero que era una especie de formación para padres, una cosa por el estilo. Le di una revisada y válgame el santérrimo, qué cosa tan espantosa. Muy sesgado, incluso, por ejemplo, dentro de esa misma línea de información que construyeron entre estas dos personas, Marta Sagún y el Bester, hablando sobre drogas sin fundamento científico, mayoritariamente con percepciones de que es que los especialistas dicen, pero nunca dicen qué especialistas, ni en qué estudio, ni nada por el estilo. Aquí, ¿cuál es la situación? En este momento estamos en una encrucijada. Estamos haciendo un congreso de ateísmo en la Ciudad de México, que tiene cierto nivel de libertades muy distintas de pronto a las libertades que hay en Guadalajara, Guanajuato, o incluso un Tabasco o un Mérida, con sus muy marcadas diferencias. En la zona del Bajío no hubiéramos podido hacer un congreso como este, o es altamente probable que no lo hubiéramos podido hacer. Si hubiéramos llegado a un Yucatán, por ejemplo, ahí hubiera dependido de cuál era nuestra forma de llegada para hacer la propuesta. Si hubiéramos contratado un hotel, a lo mejor sí nos dan chance, y a lo mejor con el funcionario correcto, pero sigue habiendo una cantidad de intolerancia para este tipo de expresión de ideas. Otro elemento muy importante es que, aunque no lo parezca, digo, para el común de los ciudadanos no lo parece, todos piensan que todo está normal, pero en los medios de comunicación, en los espacios públicos, en las empresas, en el calendario, en las artes, hay un sesgo terrible en contra de todo aquello que no vaya con las direcciones oficiales, normales, tradicionales, etcétera. Esto es, por ejemplo, el caso del calendario, y nos debe haber pasado a muchísimos ateos. No tenemos por qué estar festejando el 12 de diciembre. Y entonces yo era de los que levantaba la mano en el Politécnico: oigan, yo sí quiero trabajar el 12. No se va a dar y cada chango para su casa. Yo decía, bueno, ¿y cómo por qué? O sea, no hay ninguna razón para no laborar el 12 de diciembre. Para mi compañero acá de Costa Rica es el Día de la Virgen de Guadalupe. Y, por ejemplo, si nosotros hubiéramos salido a manifestarnos en defensa del artículo 24 en las calles de Reforma, para exigir la defensa de este artículo, es altamente probable que nos hubieran llegado granaderos. Me suena como lógico, ¿no? Y lo he vivido. Digo, no por el artículo 24, por otras cosas. En contraparte, si salen miles de personas un 12 de diciembre a bloquear calles de la avenida de Guadalupe y Tepeyac y todas esas, ahí sí no hay ningún problema. Bloqueen lo que ustedes indiquen. No hay un sentido de equidad y de justicia. De alguna forma estamos en un ambiente donde hay mucha tolerancia para un pequeño, bueno, no un pequeño grupo, para un gran grupo que es el católico, pero no hay suficiente para otros grupos, donde los ateos somos unos de tantos. También incluye, por dar un dato, a los pentecostales, a los Hare Krishnas y otros más, que cuando piden de pronto espacios públicos no acceden a
a estos. En los medios de comunicación, estoy en un congreso ateos y les digo La Rosa de Guadalupe, todo el mundo dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Digo, por supuesto sabemos que es una porquería de comunicación. ¿Por qué? Porque sesgan todo el tiempo a la gente haciéndole creer que la Virgencita les va a resolver los problemas, y no importa que el gobierno esté mal, no importa que la educación esté del nabo, tú pídele a la Virgencita y todo está solucionado. Es un sesgo como terrible. Y a la inversa de lugares como Estados Unidos, para quienes han visto el programa de la experiencia, se llama la experiencia de Atheist Experience, ellos a través del canal público pueden expresar ideas de tipo ateo. En contraparte, nosotros no tenemos acceso ni a nada de tipo público de televisión, ni radio, ni nada por el estilo, y con bastante certidumbre, no, pese a que sí, se supone que sí tenemos el derecho de acceder a una radio comunitaria para expresar nuestras ideas, la ley está construida para que de facto no podamos costear una radio, porque no podemos ni vender publicidad, ni pagar todo el tiempo la luz que requiere esto, etcétera. Dentro de las empresas, ya mencionaba en los casos de Bimbo y Jumex, donde de manera sistemática no, ¿cómo decirlo?, no lo expresan, no sacan desplegados, sí, aquí discriminamos a todo este tipo de gente, no lo hacen. Yo siempre he tenido la idea de que un ladrón nunca te va a decir, yo te voy a asaltar así, asado tal día, no lo hacen. La gente que actúa de manera deshonesta lo va a hacer siempre en lo oscurito. Pero me queda muy claro que si tú llegas con tatuajes, si expresas que eres ateo o de otra religión diferente de la católica, si eres ateo a lo mejor sí te pasan a la bodega a cargar cosas, pero ciertos puestos, si uno hace una revisión estadística, es más alta que en el rango social, la estadística de católicos consumados en los altos puestos de este tipo de empresas. Entonces, mucha tolerancia que haya adentro de la iniciativa privada tampoco. Por supuesto, hay de todos tipos de empresas. Muy bien, creo que ya de las partes medulares. Nuestro congreso pasado desató una polémica brutal con el concepto del derecho de ofender. Martín Bonfil dijo, y dijo bien en algún sentido, las palabras son acciones, las palabras sí logran lastimar a las personas, y a veces son como un golpe, es tanto como pegarle directamente a la persona. Hay bastante razón en ello, sí le concedo, las palabras tienen una fuerza fundamental. En contraparte, sigo creyendo, Martín dice que no, que hay que poner límites, yo le digo no, creo que hay que darle la libertad a la gente para que pueda expresarse en las formas en las que indique. Que le concedo, va a depender de la inteligencia. ¿Qué tan inteligente es que yo me dedique a ofender al resto del mundo? Pues no es tan sensato. Yo creo que optemos por los canales inteligentes. Por ahí es el concepto. ¿Qué sucede? Aparentemente me voy a salir del tema, pero tiene que ver con lo mismo. Si una persona sale desnuda a la mitad del periférico, inmediatamente va a llegar la policía a arrestarlo por faltas a la moral, porque se supone, según el criterio, así como lo entiendo, algún jurista me hará el acotamiento, está agrediendo de algún tipo de forma al resto de la sociedad. Ya termino con esto. Está agrediendo de algún tipo de forma al resto de la sociedad. Los ateos, cuando expresamos nuestras ideas, también se supone que herimos en una cantidad de formas al resto del mundo. Y pienso que tanto los ateos como la persona que salga encuerada a la calle tienen el derecho de hacerlo. Lo expreso como lo expresó en algún momento Richard Dawkins. A mí, por ejemplo, no me gustan los tines. Se me hacen de muy mal gusto, personalmente, y por las razones que ustedes indiquen. No me gustan los piercings. Se me hacen de mal gusto y hasta siento que me ofenden cuando alguien llega con demasiados piercings. Pero, y este es el concepto que tenemos que defender a la hora de promover la tolerancia, la gente tiene el derecho a vestirse, a pensar y hacer lo que se le hinche su regalada gana, siempre que no esté afectando físicamente los derechos de la contraparte. Creo que parte de la cruzada que propone Martín, que me encantó, muchos de los puntos que propone son muy sensatos, muy prudentes,
construir un frente común del ateísmo, de hacia dónde tenemos que caminar, me parece increíblemente sensato. Pero también creo que los ateos sí debemos ir ganando esos derechos de poder exhibir el ateísmo, de poder hablar sobre la religión, y que la gente religiosa con la pena se tenga que aguantar que expresemos nuestra diferencia al respecto. Por supuesto, hay que buscar hacer este concepto de la forma más inteligente, más sensata posible, porque se gana más con miel que con hiel. Pues creo que con esto sería todo. Me hubiera abundado un poco más, pero les agradezco increíblemente la atención. Si uno, con respeto, con una forma adecuada, con un argumento suficiente, está expresando tu idea, mi idea, pues el que tú piensas diferente, pues si te enojas, es tu problema, no es mi problema. Y lamentablemente pues la religión enseña a ser totalmente dogmático, pero sobre todo horizontal, ¿no? No permite que nada se le intrometa. Ahorita pues bueno, está la situación del catolicismo está bajando muy drásticamente en México. Del censo del 2000, que era 93%, ahorita ya están nada más en 83%. 83, sí. Y sin embargo todas las religiones, también cristianas, pero con otro punto de vista, las que decías, bautistas, y sobre todo a mí el que me preocupa especialmente es el de los brasileños. Ah, sí, terrible. El de pare de sufrir, ¿no? Sí, sí. Sobre todo porque esa sí está en los medios. Ahorita que tú comentaste de los medios, esa con una gran cantidad de lana uno pone hasta 2 canales, simultáneamente tiene a las 3 de la mañana, pero ya tiene 2 canales donde tienen su dogma todos los días. Y la gente está ahí pagando y diezmo y todo. Y ellos son intolerantes incluso a toda la visión católica de rendimiento, de culto a los santos, a las vírgenes y todo. Ahí va a haber una bronca aquí en México. Vas a ver que al rato los propios brasileños nos van a estar generando un problema, irónicamente, creyendo en el mismo Dios. Cosa curiosa. Cosa curiosa. Efectivamente. Muchas gracias.